de manera ilegal. Claro. Bueno, hablando del tema de los cambios a la ley migratoria y el tipo de servicios a los que los extranjeros podían acceder en la Argentina, vamos a charlar un poquito con Adolfo Rubinstein, fue ministro de Salud durante el periodo 2017-2018, después el ministerio pasó a ser secretaría, estamos hablando de la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué tal, Adolfo? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Buen día. Bien. Bueno, el tema de la prestación de los servicios de salud extranjeros es un tema que vuelve, ¿no? Recurrentemente. Pensaba, bueno, desde el Ministerio imagino que en algún momento evaluaron qué impacto tenía sobre los costos del sistema de salud y supongo, imagino que es muy distinta la situación de Salta a la situación que puede haber en el centro del país en términos del impacto que tiene. Es así, en realidad es un tema que, como ya sabés, se viene dando vueltas hace muchísimos años. Y de hecho en la gestión mía también se presentó un caso, no sé si recordás, de un ciudadano jujeño que en Bolivia tuvo un accidente, un politraumatismo, no lo atendieron, le cobraron, tuvo consecuencias bastante graves sobre su salud y a partir de ahí se generó toda una serie de negociaciones con el gobierno boliviano a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud nuestro y el de Bolivia. Yo tuve varias reuniones, hicimos un acuerdo de reciprocidad para la atención de las emergencias en La Quiaca, en Tarija, luego una reunión presidencial donde estuvo Macri, donde estuvo Evo Morales, donde acordamos, digamos, cuáles iban a ser los términos y no pasó nada. La realidad es que más allá de las normativas, que no son demasiado claras sobre si en la Argentina se pueden o no atender cualquier extranjero aunque no sea residente, la verdad que no está claro si vos lees las leyes y la Constitución. La realidad es que no tiene ninguna lógica, digamos, que sea gratuita, no gratuita, porque gratuita no es la atención, que no esté arancelada para extranjeros no residentes la atención de la salud o la educación pública. No. Pero fuera de esto, claramente esto es una medida efectista del gobierno, porque el impacto tampoco es tan grande, la verdad que no lo es, por lo menos en salud no lo es, excepto en algunas provincias fronterizas, donde tampoco es una locura. Pero es muy efectista porque consista en generar el apoyo, yo te diría, mayoritario probablemente de la opinión pública. No, pero además es cierto que para las provincias fronterizas me parece que tienen fronteras, además con países cuya prestación del sistema de salud es mucho peor que el nuestro, a veces no tenemos en cuenta que el nuestro todavía es mucho mejor que otros. Bueno, tenés un problema si se vuelve en la frontera una atención de no residentes que solo vienen a atenderse y a utilizar el sistema público cuando ni siquiera tenés reciprocidad en los otros países. Pero está claro que el impacto general sobre el costo de salud no es tal, corrigiendo estas cuestiones tampoco tendrías, donde el gobierno sí está haciendo un ajuste grande es con todo el tema de los medicamentos del PAMI, ¿no? Bueno, en realidad yo te diría con todo lo que tiene que ver con acceso, sobre todo acceso público, reducción de presupuesto público, el problema que hoy tenemos con los hospitales públicos, bueno, donde el Garrahan, digamos, es un ejemplo muy claro en este momento, y sí, también incluye los medicamentos, que bueno, que también es un tema para discutir más en profundidad, ¿no? Para discutir más en profundidad sobre todo los medicamentos que tienen cobertura del 100%, cuáles son, cuáles debieran ser, etcétera. Respecto al tema, digamos, de la atención de la salud para extranjeros, es un tema de debate. Yo creo que hay un dilema ético desde ya, pero también hay, digamos, una suerte de de justicia, porque la realidad es que la salud pública, como la educación pública, se sostiene con los impuestos de todos. Y la realidad es que es bastante cuestionable que nosotros tengamos que sostener, más allá de que el impacto sea bajo, que lo es, digamos, a extranjeros que no son residentes. Sí, pero una cosa es Está bien, pero una cosa no residente, una cosa es un extranjero que no es residente, que viene solamente a tomar un servicio o un servicio, que un estudiante que viene, reside, paga sus impuestos, porque no es que no paga los impuestos el estudiante que viene o consume o genera un movimiento. El estudiante residente tiene una situación de igualdad respecto a un residente local en ese sentido. Sí, depende de las condiciones, depende también de las condiciones. La realidad es que la mayoría de los que vienen a estudiar la universidad pública, inmediatamente cuando se gradúan retornan a sus países.
Entonces la pregunta del millón es... Medicina, a mí me parece que medicina es el tema. Me parece que medicina tiene, ¿no? Porque tiene además la mayor incidencia, sobre todo brasileños que son de familias de alto poder adquisitivo. Es muy difícil entrar a estudiar medicina en Brasil, porque tiene cupos y depende... científicas o técnicas, de acuerdo. Pero la realidad es, ¿por qué nosotros? O sea, es un dilema, realmente es un dilema ético. Y sobre todo en un país que está viviendo, digamos, una reducción de los presupuestos públicos, un deterioro de la salud pública, de la educación pública, es algo que tenemos que pensar. Más allá de esto, sí me parece efectista, pues es una medida efectista, o sea, y hay que ver cómo se implementa y si se puede implementar. Adolfo Rubinstein fue ministro de Salud en el gobierno de Macri, viene del radicalismo. Gracias, Adolfo, buen día. Chao, María, gracias. Hasta luego. 8:43 de la mañana.